en el aspecto la observación no participante en la escuela, observar los procesos pedagógicos en el comedor. Aquí vemos una triangulación que se hizo para confrontar la realidad con lo que estaba evidenciando el estudio. Y un cuestionario sobre el estilo de enseñanza más formal que había. Entre los resultados que podemos destacar acá es que en esta observación, por ejemplo, que se realizó, los procesos pedagógicos tradicionales, y otro de los más importantes es que en el comedor escolar se ofrecen productos en la alimentación de los estudiantes y la mayoría son comprados y solamente dos de estos productos son calificados tradicionales. El cuestionario del estilo de enseñanza pensado nos ayuda a tener a lograr esa confluencia de los datos. Entonces, aquí tenemos que, en conclusión, la dinámica de enseñanza se enfoca más en que el estudiante tenga un avance académico y no en las necesidades. La contextualización no es la adecuada, igual como la evaluación sumativa y el estilo de enseñanza que están manejando. Se comprende así la percepción del estudiante que ellos quieren hacia ese proceso o esas experiencias que están llevando a cabo. La información se compara luego de utilizar estas técnicas y vemos una de las fortalezas e intereses que tienen los estudiantes es el gusto por el uso de la tecnología, las actividades como los juegos, la participación entre compañeros, las normas que lo aceptan, la interacción de grupos, la comunicación y la actuación. Por ejemplo, hablar en público, participar en actividades donde puedan compartir más. Los elementos más influyentes acá están incidiendo en el proceso es la atención a las circulares que atienden los profesores, los maestros, los directores. En este caso, son actividades también, se van mencionando extracurriculares, las convocatorias, el ambiente escolar también, igual como los informes. El docente se dedica más a las actividades más, digamos así, de administración y no les queda tiempo como para trabajar en la parte de estrategias y demás. La observación participante se realizó en los hogares de cada grupo de estudiantes para realizar una transformación del huerto escolar y la contextualización del plan didáctico. Se observó sobre el manejo de cultivos, la cultura cotidiana. Ahí se pudo ver que uno de los factores que también es parte de la realidad es la baja escolaridad. El nivel académico, sobre el ambiente y la salud, sobre la economía, todos esos elementos que podemos utilizar para la contextualización y la transformación del huerto escolar como herramienta pedagógica. El cuestionario que se aplicó para conocer el tipo de dieta que tenía la comunidad educativa y la comunidad estudiantil sobre el diseño del huerto como ese aporte que íbamos se iba a conseguir para la transformación. Ellos positivamente dieron ese resultado de interés. También se estudió el consumo
de alimentos. De ahí podemos destacar algunos resultados, como por ejemplo el consumo de alimentos enlatados, endulzantes, sazonadores, y muy poco los vegetales, las hortalizas que se plantean en el proyecto. Hubo una percepción de los padres de familia con la implementación muy positiva, se involucraron en el proyecto. La entrevista en profundidad fue otra técnica utilizada con docentes sobre la proposición de estrategias, las estrategias, perdón, que vamos a utilizar para las funciones y más que todo en la parte pedagógica, las que se proponían y, para analizarlas. Esto contribuyó en el rescate tanto de la cultura local como en la práctica de esos conocimientos, de esa tradición y la reflexión, por ejemplo, del medio ambiente, la buena nutrición. El grupo vocal con padres y familia se enfocó más que todo en el impacto que tuvo la propuesta de implementación. Los retos importantes en este caso fueron los recursos y estrategias activas que se desarrolló, el apoyo individual y el uso adecuado de las tecnologías. Los beneficios que mencionamos acá sería el diálogo, el adquirir saberes y la solución de problemas. Los desafíos de la propuesta en este caso sería reforzar los conocimientos, darle un enfoque profundo, porque dentro del diagnóstico se vio un enfoque superficial, organizar más los trabajos grupales, también proponer la organización del tiempo, reforzar esa cultura, los roles, las estrategias educativas, como la responsabilidad, el vínculo de la institución con la comunidad, y incentivar la evaluación formativa como las nuevas tecnologías también. Los antecedentes que posee la propuesta, se acudió al trabajo de Palacio Samud y Pérez con el título de implementar la vuelta escolar como una estrategia de enseñanza-aprendizaje de la biología. Esto con sexto y séptimo grado. Se trató de articular la teoría con el trabajo práctico y a través de la implementación de la vuelta escolar. Se abordó en las 3 etapas: fue planeación, proposición de las propuestas, la elaboración, la socialización también. El logro de este trabajo: hubo una disminución en el número de pérdidas académicas, y el aporte que le da a esta propuesta fue utilizar el objetivo de el huerto escolar como para la aplicación de contenidos y la práctica de la enseñanza. Tenemos el trabajo de días integrales, la huerta escolar como estrategia didáctica para el desarrollo de la educación ambiental, orientada a la producción orgánica. Se busca reflejar estrategias innovadoras dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se interactúa con el entorno aplicando la interdisciplinariedad. Lo que logró esta propuesta fue la incidencia de la orientación de aprendizaje constructivo, significativo, la adaptación en distintos niveles, y el aporte que dio a esa propuesta se evidenció el proceso de cómo generar un proceso de enseñanza con ese enfoque interdisciplinario, gracias a los vínculos entre las distintas disciplinas. Se atendió la parte de interés y motivación al estudiante. Es similar al trabajo que se analizó también. El trabajo de Gómez Valero, la propuesta de intervención integral para la aplicación del huerto escolar en el ámbito educativo.
se realizó con el grado tercer nivel primaria. El resultado fue que el huerto escolar fue un elemento donde se conecta alguien con la naturaleza y su entorno. Lo que más que todo se logró liberarse de la timidez, consiguiendo una mayor participación. El aporte que hace acá en la propuesta es comprender las posibles dificultades que se iba a tener en esta propuesta, como también la visión de la calidad en el proceso educativo y la práctica dentro del contexto. También enfatiza la importancia de las actividades que se desarrollan en la propuesta. En el referente conceptual, etimológicamente, la educación integral es un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que trata de utilizar otras disciplinas para lograr una enseñanza más completa, donde el rol del docente es guiar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El concepto lo define Molina y de Conca como una educación que se enfoca en las dimensiones físicas y mental social del estudiante. La integralidad en el conocimiento nos ayuda mucho. Por ejemplo, tener una asimilación del sistema que hay en los hogares, de aprender utilizando los sentidos, viendo, escuchando, poniendo en práctica lo que va aprendiendo. También el propósito de la educación integral tiene mucho el compromiso con los valores, la socialización y la sensibilidad, igual como el pensamiento crítico. El objetivo que tiene la educación integral es formar ciudadanos que tengan esa interrelación con el ámbito de la sociedad. El otro concepto que también incluye la propuesta es sobre la intervención pedagógica. Es un concepto como estrategia para tomar el control de la práctica profesional. Esto incluye la indagación, la solución, la evaluación del problema de acuerdo a Barraza 2016 en 4 fases: el diagnóstico, la implementación, la propuesta y la evaluación. En relación que tiene este concepto con la educación integral es que la intervención pedagógica establece a la educación integral en el centro educativo como un nuevo modelo de enseñanza. En el caso del huerto escolar, el concepto tiene, bueno, primero la educación que es dentro del huerto escolar. Más que todo es un lugar donde el estudiante puede producir y es un complemento que se logra para el comedor escolar. El beneficio es que el estudiante puede cultivar y concientizar sobre prácticas sanas, el cuidado del medio ambiente. La relación que tiene este concepto es que gracias a la transformación de la huerta escolar como herramienta pedagógica, es utilizada por la escuela, por la comunidad educativa, luego de la reflexión con la intervención pedagógica. Las ventajas que tiene el alumno es que siempre hace trabajo de manera activa, utiliza herramientas tanto agrícolas como también dentro de la clase, igual como la estimulación, la motivación del estudiante que tiene con esta herramienta pedagógica, la relación
que tiene la huerta también escolar y para la educación integral es que la huerta escolar contribuye a lograr esta intervención pedagógica. El enfoque es inclusivo, no se limita a las características y diferencias de los estudiantes, sino que lo involucra a todos. Esto es según la definición de Carlos 2009. El éxito escolar también es muy importante, que depende de la familia, de los compañeros, del centro educativo, del personal docente y administrativo, como parte de la comunidad educativa. En este caso, la educación no es solamente está enfocada en un solo actor, sino es de todos. El concepto de estrategia didáctica tiene la definición que es una forma, un método que se organiza para facilitar el proceso formativo. Por ejemplo, la huerta escolar que tiene la propuesta en relación al uso del entorno natural y sociocultural como estrategia, según el plan de intervención, ayuda a promover la educación integral. También hay otra definición que es el de Tobón 2010, el plan de acción que ponen en marcha los docentes para lograr un aprendizaje. Esa sería la estrategia, así en resumen. Luego también tenemos los otros conceptos que serían entorno natural y sociocultural, que vienen siendo parte de la intervención pedagógica a través del huerto escolar. Esos son elementos que se toman en cuenta. En este caso, el entorno natural, pues es todo lo que rodea al centro educativo, los seres vivos, el conjunto de los componentes que forman parte del entorno natural, y el sociocultural, que tiene que ver con la cultura, con las prácticas que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje también. Y la relación que tiene con la huerta escolar es que es una estrategia también incorporar durante la intervención pedagógica. Para realizar el proyecto, se logra hacer actividades de reflexión. Aquí tenemos un ejemplo que fueron las observaciones, igual el diálogo. La acción importante, más que todo, fue la elaboración del plan didáctico. Y más que todo, voy a mencionar aquí el rol que fue más que todo de acompañar al estudiante y orientar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto con la práctica de la propuesta se realiza también un plan pedagógico denominado unidades didáctico integral. Beneficia en facilitar los temas a los estudiantes van eligiendo los temas que junto con el profesor que van a estar estudiando durante la enseñanza. También el trabajo, el dominio de los espacios dentro del aula. El tipo de enfoque fue mixto, por desarrollar técnicas y métodos de estudio, tanto en el cualitativo como el cuantitativo. Por ejemplo, la triangulación que se realizó. Este enfoque estudia el mundo real y su desarrollo, y también el incluir el contexto histórico y social. El tipo de estudio fue la investigación-acción, que involucra a la comunidad activamente en el proceso investigativo y contribuye a la investigación del problema, la identificación de posibles soluciones. Las fases del proyecto se desarrolló en 5 fases. Primero fue la que involucra el diagnóstico, 2, el análisis contextual para el diseño de la huerta escolar, 3, la proposición de estrategias didácticas con los docentes, la socialización e implementación de las propuestas y la evaluación y el análisis de los resultados.
La participación fue con la comunidad educativa. Acá podemos ver la metodología que se utilizó. Primero se realizó un proceso de formulación, que fue el planteamiento el planeamiento didáctico. Se realizó también sobre, más que todo, el diseño y las estrategias didácticas que se iban a utilizar, las técnicas también, y en el caso de la ejecución, se realizó una charla inductiva para la presentación sobre el diseño, la coordinación de los recursos y para coordinar un cronograma, para realizar un cronograma de trabajo y así tener un plan realizado como un proceso de socialización, y luego pasamos al trabajo de campo. Acá podemos ver una imagen que fue del trabajo de campo que se realizó. Primero consistió en la preparación del terreno y la construcción que se iba a hacer con las estrategias de transformación. Se realizó con 6 talleres, un taller para cada nivel. Se trabajó con 2 grados a la vez, con la modalidad de currículo integrado. Tiene el enfoque interdisciplinar y una actividad constructiva. La metodología de enseñanza que se realizó fue la educación basada en proyecto, un aprendizaje activo, un aprendizaje colaborativo. La evaluación que se aplicó fue la formativa. Las estrategias de evaluación para la evidencia de aprendizaje fueron el uso del cuaderno, pero como apuntes, para realizar los carteles, todas esas técnicas que nos permiten evidenciar el aprendizaje. La dinámica evaluativa fue en cuatro técnicas. La número 1 es la propuesta de pregunta-respuesta, una observación directa dentro de la enseñanza de aprendizaje, y la autoevaluación y la coevaluación. Entre los resultados que tenemos fueron, aquí voy a mencionar los más destacados en resumen. Realizamos actividades tanto de arte, la construcción de maquetas, el desarrollo de cultivos. Eso es parte del resultado que vemos acá. Acá podemos ver la exposición y el uso del papelógrafo, la siembra de semillas. El estudiante pudo tener esa oportunidad. Las técnicas que, según el diagnóstico, también logramos aplicar, como el trasplante de cultivos en macetas, la presentación de trabajo grupal, esta respuesta según el resultado del diagnóstico, proponer trabajos más grupal que individual, y la técnica también en el cultivo fue la siembra directa. Los resultados del proceso de validación, en este caso también tenemos el trabajo grupal. Ahí tenemos una muestra. Se realizó experimento científico, donde en este caso los estudiantes tenían un experimento de utilizar la sombra del sol. Es una técnica, una forma de controlar el tiempo. El desarrollo de cultivo, acá también lo podemos ver en estas imágenes. Igual se incorporó tanto plantas medicinales, no solamente cultivos, sino también a flores. La observación, aquí podemos ver una actividad de observación, una simulación. Una de las actividades que se realizó fue
un, un proceso donde el estudiante iba a cumplir un rol, por ejemplo, el consumidor, el que vende. Esto en una sola situación de aprendizaje donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener un desarrollo de habilidades completamente prácticas, el uso de cartel en forma grupal, la mesa redonda donde se discutieron temas y se analizaron según la actividad del taller. Entre las conclusiones que tiene la propuesta es que la innovación es una competencia prioritaria. Primero, para conocer al estudiante. Luego, tener esa innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofrecer nuevos contextos, nuevos escenarios. El estudiante vivenció diferentes experiencias, tanto dentro del aula como fuera. En este caso, en la vuelta escolar, las ventajas en la enseñanza, por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no se visualizó esa enseñanza por asignaturas separadas, sino de manera integral. Eso es una de las ventajas. Y la desventaja es que dentro de las actividades que se propusieron, se necesitó más docentes disponibles, porque al trabajar con grupos de 2 grados al mismo tiempo, los demás docentes atendían a los otros docentes. Pues esos y los recursos también que fueron como limitados para el desarrollo de la propuesta. Se propició el desarrollo de oportunidades, por ejemplo, la estimulación de inteligencias múltiples, el uso de las destrezas, la incorporación de conocimientos culturales, la aplicación de los conocimientos que se iban enseñando dentro del aula, la colaboración entre estudiantes y también la evaluación formativa dentro del proceso. También la evaluación se integró al proceso de enseñanza-aprendizaje, que dentro de las actividades que el docente propone, se busca una autonomía de los grupos del estudiante para que el docente tenga la oportunidad de evaluarlos. Es un reto en la actualidad, la percepción con las diferentes estrategias que tanto los padres de familia como los estudiantes tuvieron. Por ejemplo, el pasar de una asignatura a otra, no se visualizó el cambio de materia o de asignatura. Se dio un aprovechamiento de los recursos, como por ejemplo el aporte que tienen los padres de familia en la enseñanza, y el impacto del planeamiento a nivel profesional. Se logró ver el cambio que hay en una disminución del tiempo para el planeamiento, porque el sistema de trabajo permite utilizar y proponer actividades mucho más completas a la hora de realizar el planeamiento. Los logros que se realizaron fue con la transformación y el uso de la huerta. Menciono más que todo la diferencia de estrategias que ayudaron a ver los cambios. Por ejemplo, el uso del cuaderno. Ellos lo utilizan según el diagnóstico del estudio que se realizó como una herramienta de trabajo diario. En este caso lo utilizaron, pero fue para realizar apuntes, hacer gráficos, tratar de analizar los conocimientos, de representar incluso los avances que iban teniendo.
el aprendizaje basado en proyectos, que fue de acuerdo a las actividades, también benefició. Tenemos los factores que impiden la aplicación de nuevos diseños. En este caso, pues, la escasez del presupuesto. No se acostumbra a innovar, actualizar, sino por estar sujeto al sistema que tenemos actualmente, pues no se actualiza. Hay pocas dinámicas, las actividades con los juegos, los educadores mantienen esa dualidad mencioné anteriormente de funciones, atender la parte pedagógica y también administrativa. La enseñanza la enseñanza significativa a largo plazo. Aquí tenemos un aporte de este señor Piaget y Vygotsky. Piaget dice que el aprendizaje se realiza organizando y practicando los conocimientos, mientras que Vygotsky dice que el aprendizaje se realiza con la interacción del estudiante con su entorno, igual con la cultura, con todo lo que va siendo parte de la identidad del estudiante. La enseñanza en diferentes asignaturas fue en una sola situación de aprendizaje, eso impactó en la propuesta. En las lecciones aprendidas, acá yo menciono como como una de las lecciones fue atender los problemas de la realidad que exigen mostrar el nivel de compromiso. No importa la falta de los recursos que tenemos. En este caso, pues tenemos el compromiso con el centro escolar, le damos esa prioridad y buscamos los medios para desarrollar las actividades. También veo necesario crear un vínculo entre el mundo digital y el mundo educativo para ver nuevos escenarios que comprometan al centro educativo con valores, la conservación, la práctica de conocimientos culturales y también ambientales. También es necesario que cambiemos la visión educativa, dejando ese conformismo que no solamente estar basado en un solo diseño, sino acudir a otras prácticas que nos brinden más estrategias. Por ejemplo, en las experiencias que acompañan al estudiante durante toda su vida, el docente puede acompañar al estudiante para que pueda desarrollar esas habilidades, tanto a nivel cotidiano como en el campo laboral. Es muy importante para que el estudiante tenga esa preparación. También es importante que se busque la estimulación temprana en los estudiantes. Se pudo ver que gracias a ese apoyo que tienen los padres de familia, se contribuyen mucho en las ocupaciones que tienen a futuro los estudiantes como profesionales o parte de la ciudadanía. Tener una evaluación que ayude a conocer el proyecto como la autoevaluación, la coevaluación, nos permite tener una reflexión sobre lo que sucede día con día, organizar el tiempo en las actividades que se proponen. Un ejemplo acá es que con estas actividades que proponen este proyecto, permite al estudiante mantener ese estado activo, ese interés por volver al aula y tener ya un cronograma para realizar las actividades y que no queden como pendientes.
igual también como la responsabilidad y las propuestas que mantienen a los estudiantes activos. Entre las recomendaciones que yo realizo, la propuesta al ser desarrollada en un aula en dirección 1, donde se trabaja en grupos de más de 2 o 3 niveles. En el caso del enfoque desde cualquier asignatura se puede realizar. En este caso no es necesario que sea una sola asignatura, sino se puede realizar en cualquiera de las demás, en las básicas. Organizar mejor las actividades que sean abordadas en una sola situación de aprendizaje. En este caso, pues la propuesta de enseñanza-aprendizaje sería un poco separada, pero como que es necesario como tratar de integrarlas más, igual como para poder aplicar recursos en caso de la transformación que se realizó en la web. Se pudo haber realizado un poco más actividades, un escenario un poco más equipado con recursos. También los mismos materiales didácticos con anticipación es muy importante para que dentro del aula, antes de iniciar la clase, que ya los estudiantes tengan sus materiales. En este caso, pues nosotros no tuvimos problemas con los docentes porque los padres aportaron luego de la charla inductiva que tuvimos. Y la otra recomendación es acondicionar un espacio donde el estudiante tenga la oportunidad de ir guardando, de ir exponiendo los materiales que se van generando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que esto para ellos es muy significativo porque los visitantes, incluso los padres de familia, pueden ver y ir viendo los avances de los estudiantes. También ellos se sienten identificados y motivados de esos trabajos que son expuestos. Luego el trabajo se recomienda el uso de material didáctico en los trabajos que se realizan dentro del aula, principalmente que sean reciclados. En este caso la propuesta se desarrolló con materiales del contexto, que sean más, que el estudiante se identifique más y que sean principalmente más accesibles. En caso de las instituciones docentes, si se realiza la aplicación de esta propuesta, ellos mantienen una enseñanza donde se acude a la correlación. En este caso, como es una escuela que mantiene aulas multigrado, pues ellos pueden mantener la misma propuesta, nada más seguir la correlación que tienen ellos y la contextualización. Igual es una forma positiva que se pueda adoptar. El rol del docente es orientar ese proceso para que durante el trabajo que hace el escolar pueda realizar la evaluación. Por último, se debe involucrar a los docentes de asignaturas complementarias. Por ejemplo, los de idioma y cultura en territorios indígenas, tratar de integrarlos más dentro de la enseñanza-aprendizaje, porque en este estudio se identificó la dinámica del trabajo que ellos realizan y parten sus enseñanzas de manera separada. Esta propuesta, con esta propuesta, ellos tuvieron la oportunidad de incorporarse dentro de las actividades que son completamente ajenas a lo que es la de agricultura, en este caso por los básicos. Entonces, participar en esas actividades pues
fue muy gratificante para ellos. Es una oportunidad que se puede aprovechar. Muchas gracias. El voto aquí significa que y yo estoy bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a dar ahora paso a la etapa de preguntas, de comentarios. Federico, que ha sido el tutor de este trabajo, para que haga su primera reflexión, comentario al respecto. Bueno, ahora, si me parece, si a menos que un director me corrija, el primero del grupo 08, ¿verdad? Llega a esta etapa al menos con nosotros en licenciatura, por una otra gente, pues, buscó por otras universidades para el último proceso de título de grado. A mí me complace que usted haya podido culminar este proceso. Yo solamente puedo decir que usted es una persona dedicada, que ha hecho un trabajo responsable y honesto, y ha creído en la línea que ha querido seguir. Nadie le ha marcado el camino. Yo que conozco aquí, he estudiado otro tipo de temas, no estoy en la escolar, pero me tocó ser consultor y con gusto he podido aportarle lo que yo creo conveniente para el orden del trabajo. Normalmente yo no hago preguntas, ¿verdad? Cuando soy el director de los trabajos, hago comentarios, pero la verdad es que hoy quiero hacer una pregunta y quisiera preguntarle qué papel o qué rol o qué uso tenía el huerto escolar en la escuela después de salir antes de su intervención pedagógica. Eso sí, sí. De su intervención pedagógica del proyecto. Como era antes. O sea, ¿qué papel jugaba el huerto escolar antes de su intervención pedagógica? Bueno, la pregunta sí. Bueno, antes de realizar la propuesta, ese espacio era un espacio donde se realizaba cultivos, pero no con una intención pedagógica, sino simplemente como una práctica cultural. Al ser el territorio indígena, en la asignatura de cultura se realiza lo que son el cultivo de plantas medicinales. Y entonces ese espacio se utilizó para practicar, para que el estudiante pueda cultivar plantas medicinales y como también es parte de la cultura, la alimentación y todo lo que tiene que ver con la nutrición, la identidad del estudiante, lo único que se hacía en ese espacio era practicar esos conocimientos. Por ejemplo, la cultura PRI tiene sus plantas medicinales, entonces los estudiantes con lo que ven en la clase, ellos pueden identificar o tener ese ejemplo dentro del centro escolar. Pero en esta área de la parte de la boca no tenían ninguna función. Y para añadir una característica más, es que el centro educativo no le da esa importancia, digamos así, de esa riqueza. Okay. Gracias. Federico, bueno, plantea un escenario que por un lado me alegra mucho, ¿verdad? Pero que por otro lado, pues a uno se le convierte a veces como en un pesar que uno lleva, ¿verdad? O sea, el deseo de que así como entraron 25, 30, 40, que por lo menos ya para esta época hayan salido una mayoría, ¿verdad? Las dinámicas han sido otras, la autorreflexión nos lleva a repensar el camino. Sin embargo, cuando yo veo su trabajo,
también me digo, bueno, pues, no sé qué tanto será de repensar, o sea, es que es posible. Número uno, lo hace solo. O sea, muchas personas deciden hacer el trabajo en parejas, tríos, cuartetos, pensando que el trabajo de equipo, que sí lo es, bien desarrollado, es eficaz, pero que pareciera ser que no siempre nos ha aportado porque sí, usted lo logra solo. Yo veo su trabajo, por ejemplo, el trabajo escrito, obviamente la exposición lo que hace es ampliarnos eh, algunas cosas que en lo escrito no lo pasamos por alto o no estaba, ¿verdad? Pero que tiene una claridad de lo que buscaba al plantear la huerta como un recurso, pero desde una mirada integrada. O sea, eso en todo momento sostiene ese discurso, ¿verdad? Del integral, de cómo no puede ser algo aislado y cómo a partir de esto pueden generarse procesos de aprendizaje. Cuando se habla de enseñanza-aprendizaje, de procesos de aprendizaje eh, óptimos para un grupo, para una comunidad, porque incluso el trabajo plantea que no se queda solo con los niños, ¿verdad? Sino que trata de incorporar otros elementos, otros actores en el proceso. No sé por qué no me quiere abrir el trabajo, porque yo había marcado 3 frases que me encantaron y ahorita no sé qué es lo que pasó, ¿verdad? Eh, pero creo que usted apunta algunos elementos que son necesarios. Ya me acordé de una de las frases, cuando, no sé si eran las recomendaciones, pero que usted hablaba de replantear la forma en que se enseña la lengua o la cultura, una de las dos, porque la forma en que se está haciendo actualmente a los niños no les gusta. Y es demasiado curioso, no es un área mía y más bien soy yo el que me estoy metiendo en un área distinta, pero yo sí he creído que si bien es una fortaleza que a nivel ministerial se intenta en procesos de tener un maestro de lengua y cultura, ¿verdad? Escolarizar ese proceso no sé qué tan efectivo esté siendo, porque no se aprende en 4 paredes, o sea, la lengua y la cultura, la lengua, o sea, se aprende en el día a día, en el hablar, y vos lo señalás ahí, ¿verdad? Ojalá que eso pues sirva de mucha reflexión, porque es necesario que lugares como este pues se pueda ir recuperando o más el tema de lengua y de cultura, obviamente. Yo quisiera, si usted tuviera, digamos, si aquí hoy estuvieran los compañeros que empezaron con usted hace unos cuantos añitos, y de verdad estamos hablando de unos cuantos añitos, hace 8 años, ¿verdad? ¿Qué mensaje les daría usted a ellos como maestros, maestras que son? Porque ya son bachilleres universitarios, algunos optaron por otras opciones de estudio, ¿verdad? Pero usted que logró llegar hasta el final y ser el primero que finaliza este proceso, ¿qué mensaje de usted, el licenciado, el que finaliza el proceso, le dejaría a sus compañeros para que si terminaron en otro espacio, buenísimo, pero si están en eso de que quieren retomar o que deben retomar, porque de quedarse con un bachillerato no es sinónimo de asegurarse un puesto laboral, ¿verdad? Eh, ¿Qué mensaje les daría usted a ellos? Desde la acción profesional, de, trato de dar un mensaje con este logro, con esta propuesta que se mantuvo ahí en una línea de trabajo muy significativo, porque le permite al docente tener una visión más amplia de lo que es el compromiso que tiene que ver el docente en un sentido educativo. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen sus diferentes formas de pensar, pero compartimos una profesión que yo pienso que es parte de la vida, la vida personal. Como docentes estamos
implicados al desarrollo de esas habilidades de los estudiantes. Pero ese compromiso tiene que ver con lo que realmente uno quiere lograr en la educación, porque todos somos parte de ese trabajo futuro. Y como profesionales, si ellos han decidido aportar, porque todos aportamos día a día a la educación, pues es necesario que se replantee esa idea o esa meta para que puedan llegar a aportar mucho mejor en esta área. Como persona, yo diría que compartir más esas capacidades que tenemos es muy importante, llevarlo a otro nivel, porque esto es un ejemplo de no solamente de constancia y de esfuerzo, un trabajo que está según la definición que hace el Consejo de Modalidades, respecto a las modalidades. Es un trabajo grupal, pero satisfactoriamente se logra realizar como ese rol activo que yo menciono, porque hago el trabajo de 2 o 3. Entonces, pues es un mensaje de que si yo lo logro de manera individual, pues se puede con grupos, porque hay otros grupos que mantienen su integración, y me parece que yo creo que eso sería como un desafío para otros estudiantes, de que puedan lograr y tener una motivación o un ejemplo de superar esas dificultades en el trabajo, que también hay muchas dificultades en el grupo, pero más que todo es porque es un mensaje más que todo como de ejemplo de que sí se puede realizar si nos proponemos, porque eso es un trabajo muy, entra en un tema personal, digamos así, porque nosotros como docentes, que queremos aportar la educación, nos estamos dados a pensar qué es lo que yo quiero lograr en el sistema educativo o para el sistema. En este caso, pues, con mi propuesta, yo estoy tratando de dar ese mensaje incluso al mismo sistema educativo que tenemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora yo tengo 3 comentarios. Uno es personal, otro es como vicedecal y otra cosa es como educadora, que soy también. En el mensaje personal, fíjate que leyendo el trabajo y de hecho ahora también escuchando la exposición, yo soy de zona rural y justamente recordé a mis maestros, todos hombres. Yo no tuve maestras en la escuela, como al estar en zona rural, era más fácil que llegara a Montreal, y se transportaba a este lugar y demás. Y recordaba a mis maestros trabajando la huerta, le decíamos nosotros. ¿Verdad? Y la escuela era una escuela pequeñita, de 2 aulas, teníamos grupos compartidos, estábamos primero y segundo tenían su propia aula, y luego tercero y cuarto compartían, y quinto y sexto compartían. Entonces me transporté yo hace 30 y resto, casi 40 años atrás, ¿verdad? A cómo era mi escuela, ¿verdad? Y además recordé que como el lote de la escuela era pequeño, entonces los maestros se las ingeniaban para que vecinos cercanos prestaran pedacitos de su terreno para llevarlos a nosotros y a nosotras a sembrar y a darle mantenimiento, y luego recolectar, y luego usar las matemáticas, y luego hacer dibujos, y después hacer poesías, cuentos en relación con lo que estábamos haciendo ahí. Y entonces, entonces me preguntaba a mí misma
qué es lo que está pasando a nivel de instituciones educativas, o qué es lo que ha pasado en esa transformación social que tenemos, de que entonces dejamos prácticas que en otro momento resultaron importantes en nuestra formación y que vos ahora con este trabajo y además los trabajos que consultaste, ¿verdad? Están tratando nuevamente de revitalizar, de reincorporar, de conectarnos con la tierra, con el ambiente, con el cultivo, con las buenas, ¿qué podríamos decir? Buenas prácticas para nuestra vida. Y efectivamente, todas esas cosas que vos decís que se logran a nivel de trabajo con niños y niñas, sin duda, digamos, lo puedo decir porque lo viví. Y además, esa conexión que tiene la escuela con la institución, bueno, con las otras instituciones que hay alrededor, con los padres, las madres de familia, de también, o sea, en el pasado lo teníamos, ¿verdad? Entonces lo perdimos y ahora otra vez estamos intentando recuperar. Entonces, decirte que, bueno, que me hiciste rememorar esos años, ¿verdad? De antaño, pero que yo creo que efectivamente ha logrado en una buena medida demostrar, ¿verdad? Que ese es un recurso que está ahí, que además tiene una potencialidad que yo creo que más que interdisciplinario puede ser transdisciplinario, porque yo podría tener problemas a resolver con mis estudiantes y a partir de ahí entonces hacer, ¿verdad?, la utilización de múltiples conocimientos para poder dar respuesta a eso. Y que ojalá que puedan, y ahora con la reflexión que hace Kenneth en relación con la cultura y la lengua, digo, por supuesto, es que por eso es transdisciplinario, porque también puedo trabajar cultura y lengua junto con y las demás asignaturas que hay. Entonces yo creo que ese trabajo, ¿verdad?, que yo lo resumí, ¿verdad?, los aportes que tiene, primero, porque es un trabajo que da un enfoque en la educación integral. ¿Por qué? Porque trabajamos no solamente el aprendizaje académico, sino también con la práctica, con la experiencia en el entorno natural. Y eso permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en situaciones reales. En segundo lugar, creo que tu trabajo también aporta en ese momento de la participación comunitaria, involucrar a padres y madres, a docentes, a otros miembros de la comunidad, porque eso fortalece el vínculo que tiene la escuela, la institución educativa con el entorno. Y yo creo que no solamente mejora la educación que están recibiendo nuestros y nuestras estudiantes, sino también que fomenta ese sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia la educación. Eso también lo hemos perdido por alguna razón. Hay una cuestión ahí en el ambiente que parece que lo que se hace en la institución educativa es responsabilidad de maestros, maestras, docentes de las instituciones, y no nos damos cuenta de que lo que logremos en términos de aprendizaje y de valores y etcétera, ¿verdad? Múltiples aprendizajes más es por responsabilidad social. Luego creo que ese desarrollo de habilidades prácticas, ¿verdad?, de las que vos hablas en el trabajo, efectivamente, o sea, yo creo que además de las prácticas relacionadas con la agricultura, también la sostenibilidad, el trabajo en equipo, y además, veamos que Costa Rica está así a un brinquito de tener una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque nuestras personas campesinas no tienen los recursos para sostener incluso los cultivos. Y cuando venden los cultivos, se los compran a muy bajo precio. Y los insumos agrícolas están súper caros. Entonces yo creo que también es recuperar, ¿verdad?, que la misma agricultura es una fuente importante de alimentación y para muchas personas de ingresos y de sustento para sus vidas. Creo que también se estimula la creatividad y la innovación. O sea, yo creo que cualquier persona que pase adoptando una metodología que es de actividad, que es de tener que solucionar, resolucionar, repensar lo que hace, entonces estimula esa creatividad, esa innovación, en el buen sentido de la creatividad y la innovación, ¿verdad? No en el sentido comercial que se vende la creatividad e innovación.
Creo que también hay un refuerzo de los valores sociales y culturales, ¿verdad? Porque vos bien estás diciendo sobre esa importancia de la colaboración, del respeto, de la responsabilidad y de la identidad cultural. Porque si usted me dice, usted se siente orgullosa, Susana, de sus raíces campesinas, 100%. Y de hecho, esta semana que estamos de duelo porque perdimos un tío, hablaba yo con mi papá que a mí me encanta tener en mi casa, yo tengo una mata de chayotes, una mata de elotes, y plátanos, y bananos, de todo, y a mí me encanta eso, yo, ¿verdad? Valoro muchísimo, ¿verdad? La agricultura, y me encanta la agricultura además, entonces creo que eso también nos hace que como estar más cerca de nuestra propia cultura. Y luego, algo interesantísimo es esa adaptación a recursos limitados. Yo creo que con este proyecto vos estás diciendo, bueno, a pesar de tener recursos limitados, que aclaro, no estoy diciendo que haya que tener las escuelas rurales recursos limitados, sino que más bien hay que ver cómo les ponemos los recursos que tienen, sí se puede ofrecer, digamos, actividades que permitan de alguna forma compensar un poco las limitaciones, ¿verdad? que se tienen. Sí, es que se Ujú. toca luchar por mejorar las condiciones, pero mientras se lucha, toca trabajar con lo que se tiene. Exacto, ese es el asunto. Entonces, yo creo que ustedes hacen algo, bueno, que por lo menos a mí me tocan el corazón, ¿verdad? De persona y también me tocan el corazón como profesional de la educación. Y luego yo quería hacerte algunas preguntas, que más bien es, ¿verdad? De ¿Cómo ves vos a futuro justamente la educación en entornos en la ruralidad? Este, ¿Cómo crees que podamos en ese contexto rural, eh, ¿verdad? Afrontar ese asunto o qué podríamos hacer, romper esos obstáculos que de alguna manera enfrentan los docentes con respecto a la adopción de nuevas estrategias de enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo romperlo? ¿Verdad? Porque vos llegás y decís, bueno, aquí tengo esto, voy a utilizarlo, le voy a sacar provecho, bueno, pero ¿cómo hacer para que otras personas docentes en el contexto rural puedan romper eso? Eh, Además, ¿cómo ves vos, verdad, esto de cómo abordar esa diversidad cultural, lingüística, también en el contexto rural? Porque vos sos de una zona indígena, pero en el contexto rural hay otros elementos que también tienen que ver con cultura y con lengua. Y eso lo vivo yo porque tengo mi familia política por parte de mi esposo es de Punta Arenas y Guanacaste. Y cuando yo comparo mi vivencia de sanramonense, viniéndose a vivir en Heredia y teniendo gente allá en Punta Arenas y en Guanacaste, entonces ahí yo logro ver, digamos, que hay también diferencias lingüísticas, ¿verdad? Y culturales interesantes. Y luego, y para finalizar, eh, ¿cómo crees vos que podamos hacer sostenible que se hagan huertos escolares en esas zonas rurales, ¿verdad? A futuro? ¿Qué podríamos hacer como país para que podamos utilizar eso? Entonces, te dejo ahí, inspírese. Bien, bueno, más o menos le capté algunas ideas de la pregunta. Ujú, El primero, la educación rural a futuro. ujú, Yo me voy a referir a la propuesta que traigo con un trabajo totalmente profesional en esta área. ujú, Y es que apunta a una educación donde la zona rural no tenga esas limitaciones como la que está muy lejana o la que tiene un poco de culto, sino aquella que con lo que tenga y con ese compromiso de generar ese aporte en el estudiante, que pueda lograr las metas, las características que se propongan, los proyectos que se propongan, que sea con lo que tienen, porque en una zona rural se tiende a, a lo que yo mencioné, al uniformismo, y entonces
con el hecho de mantener como una visión muy centrada en lo que ya está establecido, porque no pueden, ahorita verlas, no pueden salir de esa línea de trabajo. Entonces, pues, lo veo como un progreso si se trabaja de manera conjunta, de manera compartida. Por eso la propuesta viene con esa visión de que la educación no es solamente el docente o la parte administrativa del centro educativo, sino que es de todos, donde se involucra la comunidad, y hablamos de la comunidad educativa, que involucra a todos los actores de la comunidad educativa, padres de familia, docentes, docentes, el comedor escolar, que es muy importante, las organizaciones locales que pueden aportar a esa riqueza educativa. Algo que es muy importante también es que como tratar de acudir a una transformación de esa educación, pero desde las diferentes, con los diferentes aportes que pueden tener esas partes, así, que se involucran, que están completamente comprometidas a cumplir la meta que es la educación. Pero la transformación en sí de la educación, pues, depende más de la institución, porque si hablamos del sistema, pues eso no nos permite, ya la propuesta lo estudia y se ve ese obstáculo, pero no es obstáculo, se ve como una barrera, pero realmente no. Yo pienso que sí, en zonas rurales hay mucha riqueza que se puede aprovechar para tener un nuevo progreso. ¿Cómo romper esas barreras de estar, no sé si, yo creo que lo olvidé, de estar en un solo tipo de trabajo? Exactamente, de esa visión de lo que vos llamas tradicional, o sea, cómo hacer con las personas docentes. En caso de romper esas barreras, realmente es más que es como una forma de centrarse en lo que uno quiere realmente, en lo que la institución o el maestro quiere para los estudiantes. Con la idea de que ellos van a ser futuros profesionales. No se puede centrarse en una sola forma de trabajo, porque se está dañando mucho el futuro de los estudiantes. Entonces, realmente es como algo más personal, porque cuando uno se compromete a algo, realmente, por más obstáculo que tenga, busca la forma o las opciones que hay. Y yo sé que, por ejemplo, a través de esta propuesta, cualquier institución que diga, bueno, yo quiero un director, por ejemplo, tiene muchas opciones de cómo lograr implementar a nivel político, porque aquí mencionan en la propuesta que es que la política educativa está realmente orientada para satisfacer esas necesidades de demanda, pero realmente no lo está aplicando de manera concreta, no así, está en el documento, pero en la aplicación nos hace falta verlo. Como zonas rurales, vemos que esa modalidad de trabajo, pues no nos permite trabajar, pero el docente puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la política educativa lo permite. Y entonces ahí está el paso, o digamos así, la oportunidad de que se puede lograr. Y la otra era sobre la lengua, la cultura, y la sostenibilidad del huerto, los recursos. Realmente la huerta es un escenario muy amplio que bueno, en la propuesta se aprovecha
como a modo de ejemplo, se aprovecha de cómo podemos integrar toda esa riqueza que tiene tanto la cultura o el territorio indígena, pero en el caso de una zona rural, que no sea indígena, también hay muchas riquezas que se pueden incorporar, porque son parte de la identidad del estudiante. Entonces, la red escolar tiene esa importancia de aportar a la enseñanza, pero no como ese espacio que simplemente es para mantener la práctica de cultivo, la siembra, el uso de la tierra, sino que los estudiantes también tengan la oportunidad de reflexionar sobre sus intereses, sus aspiraciones que tengan. Pero más que todo, la red escolar también tiene como esta evaluación del enfoque que se le da. Es muy importante porque dependiendo del enfoque, por ejemplo, en este caso fue ecológico. Hay diferentes tipos de huerta que también ahora que apuntan a la sostenibilidad, al, 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 al uso del ambiente, de tratar de aportar también esas buenas prácticas del cuidado del ambiente, de la conservación, es muy importante. El enfoque, pues dependiendo de lo que se quiere lograr en una huerta, pues es importante más que todo cómo es que vamos a utilizar el espacio. En caso de los territorios indígenas, donde mantienen técnicas ancestrales, cultivos incluso que son de la zona. Aquí hablamos de una cantidad de cultivos, de semillas propias que que no se ha, que no se ha cultivado en otras áreas por tema de clima, por tema de incluso de adaptación, porque hay plantas que no se pueden cultivar, no se pueden desarrollar en otra zona, que es muy importante porque ahí se ve que hay una importancia de recolectar toda esa riqueza, por ejemplo, en los territorios indígenas que utilizan un cultivo. La huerta viene como tratando de rescatar eso. En este caso, pues la propuesta trae de que con los conocimientos que tengan ellos, como técnica de siembra, como las fases lunares, todos esos conocimientos que tienen los territorios se integren. Y eso es una riqueza completamente para el estudiante. No es que sea ajena a ellos. Ellos, en la mayoría, ya de una edad de 7, 8 años, ya manejan ciertos conocimientos que son parte de la identidad. Pero lo más importante es ya ver cómo funcionan y para qué es importante, porque una cosa es verlo en un libro y después ver no realmente si es necesario aplicar esas técnicas, esas estrategias para tales cultivos. Y por qué conservar esos cultivos, por ejemplo. Y por qué incorporar plantas medicinales. ¿Qué nos aporta eso? Es no, más amplio, obviamente, que una mención. Muchas cosas en cuenta ahí. La otra, no me acuerdo qué. Entonces, muchísimas gracias. Y no, y felicitarte porque con estas respuestas que me estás dando, digamos, el dominio de también, digamos, del conocimiento pedagógico, que es muy importante para nosotros y nosotras acá en Chile. Entonces, de verdad, felicitarte por este logro y esperar, ¿verdad? Que todo esto que has aprendido lo puedas aplicar, ¿verdad? Transformar, yo digo, llevarlo más arriba, y que sean tus estudiantes quienes lo puedan aprovechar, como decís, para que también en ese futuro sea más prometedor del que tienen actualmente. Okay. Cerramos entonces transmisión. Okay. Entonces cerramos transmisión. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando en los canales y medios. Simplemente para, ya te
Un segundo, por favor.